sales después de 10 o 15 años, tu jubilación en realidad es la mitad o menos de lo que te jubilaste. Por eso ves que hay jubilados que tienen salario de menos de $100. Cuando ellos se jubilaron no era tan bajo, porque $100 era, mira, cuando se cambió la ley del Seguro Social en el 2005, el salario mínimo era $250. Si tú tenías salario mínimo en esa época y te acabas de jubilar, tú tenías un salario, una jubilación de menos de 200. Pero ahora menos de 200 es absurdo que alguien pueda vivir con eso. Entonces te das cuenta. ¿Por qué? Porque aquí no hay aumento a jubilados. Y eso no es un problema, no es un asunto social. Miren lo que ponen. ¿Por qué? Les voy a decir, porque yo he escuchado aquí, en este país, gente que va a la televisión, gente muy estudiada, que saben sobre esto. Y el problema del Seguro Social es que tú recibes más de lo que pusiste. Lo que tú pusiste te lo gastaste en 10 años y los demás años entonces, ¿quién te lo paga? Alguien te lo tiene que pagar. Se lo sacan a alguien más. Como si este fuera el país exótico en donde la gente recibe de su jubilación más de lo que puso. Es que eso es normal en todos los países. Porque es una política. Ahora, si tú eres un actuario, que es un técnico, y trabajas en la empresa privada, eso sí funciona así en la empresa privada. O sea, si tú tienes una jubilación privada, tú vas a recibir al final de tu jubilación lo que pusiste, más los intereses, menos los gastos administrativos, menos la ganancia de la empresa que está trabajando por una utilidad. Si tú pretendes ganar más que eso, se lo tengo que quitar a otro cliente. Eso es lógico. Pero eso no funciona así en el Estado, porque para eso hay que tener otra formación, además de numérica. Tiene que saber de macroeconomía para entender que eso tiene un resultado práctico. Mira, yo estaba en Inglaterra porque mi hijo estudia un doctorado allá. No lo estudia con ayuda económica. Está haciendo un doctorado en robótica. Y estaba ahí cuando Rishi Sunak, el nuevo, que ya no es primer ministro, tomó posesión y dijo dos cosas. Les anuncio que caemos en recesión. Uno. Y dos, que le voy a subir a los jubilados 10%. Aquí alguien se tira del puente si escucha eso. No, es que es lógico. Porque si hay recesión, los jubilados van a regresar a trabajar porque pierden poder adquisitivo. Entonces, para evitar que vuelvan a trabajar y que los jóvenes pierdan su empleo, porque una persona con 40 años de experiencia, dispuesto a ganar la mitad, le va a quitar el empleo a cualquier joven. Entonces la lógica es quédate ahí, porque yo quiero que te quedes jubilado para que los jóvenes tengan trabajo. Entonces el asunto como digo, la matriz es más compleja que simplemente meterse en una hoja de cálculo y decir súmele aquí, apriétala allá, mira, me cuadraron. No, la cosa es más complicada. Mira, esto es lo que los países europeos que menos gastan en pensiones. Aquí los países europeos que gastan en pensiones normalmente gastan entre el 12 y el 15% del Producto Interno Bruto. Sacan del Estado para ponerle a las pensiones. Por eso tienen un problema de crisis de pensiones. No porque no pagan nada, sino porque pagan demasiado. Siguiente. Regresemos a Europa y nos vamos a América Latina. Mira lo que pasa en América Latina. Brasil dedica 9.6% del Producto Interno Bruto del Estado, se la pone a las pensiones. Uruguay, país que se parece al nuestro, 8.9%. Uruguay aumentó la edad de jubilación el año pasado. Y muchos dicen, no, es que mira, que no, ahí está la demostración, lo hicieron. Bueno, ellos lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque pagaban el 17% del Producto Interno Bruto de jubilaciones. Eso no era sostenible. Entonces aumentaron la edad de jubilación para bajarla a lo que tienen ahora, 8.9, 9% del PIB. Y ahí podemos seguir. Chile tiene cuentas individuales, pero lo que cobran los jubilados es tan bajo, las mujeres llegan al 19% de su salario, que el Estado le pone plata para que lleguen al 29% del salario y ponen 3% del PIB. Ahora me va a preguntar, ¿y cuánto pone Panamá? Yo le voy a decir cuánto pone. ¿Cuánto dijo la OIT
porque mis cifras son de la OIT y pueden verificarlas, porque yo no vengo a decir cosas y después no las respaldo con números. Porque yo he visto gente que se va a la televisión y dice, vas a tener que gastar 3.500 millones de dólares al año. ¿De dónde sacaste esa cifra, muchacho? Ah, no, eso me lo dijeron allá afuera para que lo dijeran en la televisión. O sea, ¿dónde están las cifras? Bueno, la siguiente gráfica. Según la OIT, y luego lo voy a enseñar en los estados financieros, Panamá entrega 100 millones de dólares a las jubilaciones. Eso es 0.1% del PIB. Si Panamá, mira, Costa Rica, el Estado paga 5% del PIB a las jubilaciones. 5%. Si Panamá pusiera, el Estado panameño le pusiera a las jubilaciones la mitad de lo que pone Costa Rica, pondría 2.000 millones de dólares. Y está poniendo 100 millones. Y la última vez que lo pagó fue en el 2019. 100 millones y no los paga. O sea, así, por eso yo insisto, es que este es el país más mezquino y malagradecido que hay hacia los adultos mayores. Eso que ustedes ven en la televisión, un adulto mayor que se levantó a las 4 de la mañana en una fila que termina a las 5 de la tarde y cae el aguacero y están las cámaras filmándole que mire, eso no pasa en otros países. Mire, Japón, lo que le gusta la cultura japonesa, en Japón no se paga seguro de jubilación. El Estado mantiene a los adultos mayores con los impuestos, porque ellos veneran a los adultos mayores. Y yo no digo que hay que venerarlos, y yo creo que aquí sí se quieren los hijos a los adultos mayores. Y yo le voy a explicar por qué. Pero no puede ser que este es un país que tenía un ingreso per cápita del 4%, de 4.000 dólares. Un país que era tan pobre como Nicaragua, Honduras o Guatemala. Ahora tiene un ingreso per cápita de 17.000. O sea, se cuadruplicó el ingreso per cápita. Ahora Panamá está en el selecto club de los 3 países ricos de Latinoamérica. Chile, Uruguay y Panamá. Y eso gracias a la recuperación del canal, que recuperó esa generación. Y tú me digas que tú solamente tienes que tener lo que pusiste. O sea, yo tengo una empresa y me voy y mis hijos me van a decir, ya no vengas por aquí porque ya tú no tienes nada que ver. ¿Cómo que tú no tienes? Si yo le levanté esa empresa. Mira, la lógica de poner plata a los adultos mayores no es solidaridad, no es porque son muy buena gente. El problema es que los adultos mayores o la generación dejan a la siguiente generación, no dejan el país en la selva virgen. Se los entrega con calles, con semáforos, con carreteras, con puentes, con estadios, y nosotros además se lo dejamos con una empresa que se llama Canal en operación, que logró esa generación poniendo su pecho ante la mayor potencia económica y militar de la historia, y le ganó. Y gracias a eso somos un país rico. Y esa generación está tomando agua y sol sin medicina, mujeres de 75 años que todavía se le descuenta de sus escualidades pensiones, descuento por maternidad. Mujeres de 70 años pagan enfermedad y maternidad. De su pensión se lo descuentan. Ese es el tipo de sociedad que estamos generando. Pero ¿saben qué es lo que pasa? No es la sociedad, son los gobiernos. Porque la sociedad aquí y algunas personas que tienen todo el derecho de gustarle el único país o uno de los pocos, tal vez haya otro, en donde hay ese individualismo de que tú sacas lo que pusiste. Y si te doy más de lo que pusiste, alguien te lo está dando de su bolsillo. Eso ocurre en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay cuentas individuales. O sea, es individualismo, pero es una cultura a la cual tienen derecho. Por eso, cuando tú te pones viejo, tus hijos te venden tu casa, tu carro, tus propiedades y te meten en un ¿cómo se llama eso? Asilo. No quiero escuchar, asilo, eso. Te meten en un asilo.
con tu plata que venden todas tus casas y todo y te meten en un asilo y te van a visitar en Thanksgiving Day. Ese es todo el compromiso que tienen. Y ellos no se sienten mal por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás joven y ya te pasaste a los adultos, los padres te dicen, oye, ya tengo que usar tu cuarto, quiero poner una mesa de billar, ¿qué haces aquí? Anda a buscar tu vida. Y esa es su vida, esa es su lógica. Por eso, allá no te vas a encontrar con eso de que, oye, sé que murió un tío y me dejó unas tierras. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque los impuestos a la herencia son tan grandes que la mayor parte de las veces ni siquiera conviene tenerlo, porque tienes que pagar más impuestos que lo que vale. Porque el individualismo es así, o sea, tú tienes que hacer tu propia fortuna. No puedes vivir de la tierra que te dejó tu tío o tu abuelo, no. Haz lo tuyo. Es una cultura, pero aquí no. Aquí no somos así. Aquí nadie se le ocurre dejar a su mamá en un lugar para... No, mi mamá está enferma, ella no puede con su vida. Me la tengo que traer para la casa. O sea, eso no se discute. Eso es así. Porque esa es nuestra cultura. Entonces no podemos venir con que tú estás sacando más de lo que pusiste y eres un sinvergüenza. O sea, ¿qué les pasa? Eso no se puede ser. La filosofía está lejos de la realidad de este país que no funciona de esa forma. Pero una cosa repetida muchas veces, la gente dice, oye, ¿verdad? Yo no había caído en cuenta. Esto no funciona porque yo estoy cogiendo más. Siguiente, mira, vamos a pasar a las siguientes un poco más rápido. Yo lo que quiero es ponerlo en perspectiva. Se trabó. Ahora sí. En perspectiva, yo les dije, mira, ¿cuál es el ingreso per cápita de los países latinoamericanos con todo lo que yo le dije que hacen estos países hacia los adultos mayores y lo que invierten en algo que tiene como objetivo que los adultos mayores se retiren a vivir su vida después de haber trabajado duro y retirarse? Como le dije, mira, aquí un maestro, dice, oye, aquí los maestros tienen 70 y pico años y siguen dando clases y no dan chance a nadie. Mira, un maestro que tiene 70 años se jubiló hace más de 10 años. Tenía un salario de 600. Ahora tiene un salario de 1.500, 1.700. O sea, alguien que gana un salario de 1.700 se va a ir para el día siguiente, como tenía un salario de 600 cuando se jubiló, su jubilación es de $400. O sea, él se va a quedar ahí hasta que se muera, porque nadie quiere trabajar 35 años y volverse pobre. Entonces lo que piden es que le pongan elevadores a las escuelas, porque ya no pueden subir las escaleras. Eso es absurdo. Tú tienes que decirle a esos educadores, mira, te ajusto tu jubilación a tu salario actual, ya que pagaste 10 años jubilación extra, pero te vas. Y yo estoy seguro que la gran mayoría, porque él les consulta y dice, yo me voy al día siguiente. ¿Tú crees que yo a los 70 y pico años quiero tratar chiquillo de primaria o adolescente? Yo estoy aquí porque yo no me quiero ir a ganar $400 mensuales. Y son educadores que lo más complejo que tienen de tecnología que saben es el WhatsApp. Y entonces tienes una cantidad de jóvenes que saben inteligencia artificial y no pueden entrar a clase porque el 25% de los educadores están jubilados. O sea, es un absurdo. Entonces no se trata de que yo me voy a meter una hoja de Excel y voy a tirar los numeritos y voy a cuadrar la cifra para decirte cuánto es tu sacrificio. No, se trata de un concepto general del tipo de país y del marco y la estrategia y la planificación económica que tenemos que hacer para que tengamos mayor productividad, mayor felicidad y se resuelvan los problemas económicos. No solamente una tablita de como si ese fuera todo el problema, es mucho más complejo. Pero miren los países latinoamericanos, miren dónde estamos nosotros. Segundo país más rico de Latinoamérica. Y le entrega 100 millones que no le entrega a los adultos mayores jubilación porque la plata no alcanza. O sea, siguiente. Ya están indignados, no importa. Aquí está, mira, nuestro Producto Interno Bruto. A principios del siglo, mira por dónde andaba. Mira dónde llegó, 83.000 millones. Y todo eso se debe a una razón, recuperación del canal. Cuando estaban los norteamericanos aquí, y esto para que lo escuchen los jóvenes, lo que cobrábamos
de los norteamericanos eran $500,000 por año. Actualmente el canal está dando 2.300 millones de dólares de utilidad. O sea, el canal solo en utilidad recibimos en un año lo que hubiéramos recibido en 4.600 años cuando estaban los gringos. En un año. Y eso en utilidad, sin contar los empleos. Porque yo siendo profesional no podía trabajar en el canal porque eran puestos exclusivos para los norteamericanos. Tú solamente podías trabajar de cocinero, cargador de bulto y cosas así. Yo estaba ya de gerente en la empresa antes de que se fueran. Llegué en el 94. Y por supuesto era una empresa vinculada al agua. Así que yo dije, oye, vamos a venderle al canal. Eso es un buen negocio, ¿verdad? Así que empecé a ver y a hacer. Ahí me enteré que estando los gringos, el único lugar donde ellos recibían producto era en Luisiana. O sea, yo, empresario, si quería venderle los chalecos salvavidas que ellos usaban, yo podía concursar. Pero aún teniéndolos en la puerta del canal, no me los recibían. Tú tienes que enviarlo a Luisiana. Así que yo no tenía ninguna oportunidad de ganarme ningún concurso de la autoridad del canal, que en esos tiempos se llamaba Panama Canal Authority. O sea, así era la situación que esa generación logró romper contra todo pronóstico, porque nos decían, usted está loco. ¿Cómo usted cree que van a sacar a los gringos de aquí? A sombrerazo. Y no se va a ir nunca. Ah, bueno, ahora esos son los mismos que están tomando sol y agua y no tienen medicina y quieren todavía reducirte los pocos 4 reales que te da el Seguro Social. Siguiente. La tasa de desempleo. Miren, Panamá llegó a tener casi un pleno empleo en el 2012. 4% se considera pleno empleo porque esa es la gente que está moviéndose de un trabajo a otro. Actualmente estamos en 7.4. Y gran parte de ese 7.4, aunque no lo quieran ver, los que solamente ven las cifras, los numeritos, porque no pueden ver el árbol, son jóvenes que no tienen trabajo porque hay muchos adultos mayores que no se retiran. Y no se retiran porque nadie quiere ser pobre después de trabajar 30 años. Siguiente. O sea, que la idea es que los adultos mayores se vayan, no que se queden más tiempo. O sea, aquí estamos poniendo la carreta adelante y los bueyes atrás. Porque la lógica me indica es hacer un plan para que la gente se vaya y aquí estamos haciendo un plan para que se queden más tiempo. Ah, no es que si tú usas medidas paramétricas ya la gente se queda más tiempo ¿Y qué pasó con los jóvenes sin empleo? Ah, eso no es de aquí, esa es otra discusión. Eso no tiene nada que ver con el seguro. Todo tiene que ver. Por eso aquí se dejó de planificar en la década del 90. Y se dejó de planificar porque esa era la situación mundial. A nivel mundial, la lógica era que los estados no planificaban, porque había un modelo neoliberal que decía que el mercado era eficiente, no era necesario intervenir porque había una mano invisible que resolvía todo. Pero eso se desechó en el 2008 a nivel mundial. Mira, el modelo neoliberal se aplicó en el mundo en la década del 80. Nosotros lo aplicamos 10 años después, porque aquí estamos 10 años atrasados. Bueno, ahora estamos 20. Porque se dejó de aplicar ese modelo en el 2008, cuando hubo una crisis mundial y los gobiernos intervinieron en la economía para salvar a los bancos y las empresas. Así que rompieron con eso de que el Estado no interviene. Bueno, aquí nos quedamos con un modelo antiguo. Todavía estamos en el viejo modelo. La deuda pública. Aquí está la deuda al 2023, ¿no? No puse porque está en evolución, ya pasamos los 50.000. Sin embargo, siguiente. Sin embargo, la deuda PIB nuestra es 54%. O sea, aquí no hay una crisis. O sea, este no es un país en quiebra. Cuidado con eso. Nosotros seguimos teniendo una deuda mediana alta. O sea, no es que estamos volando. Pero no es un país, esto no es Argentina. Esto no es Nicaragua.
ni Guatemala, ni de cerca. O sea, este es un país que pudo estar mucho mejor y que ahora está en una situación que no tenía ninguna razón por la cual estar, pero que puede salir muy fácilmente, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones, porque el canal ya empezó a llover, porque los puertos no hay más carga, porque no tenemos más puertos. Aquí se puede crecer muchísimo a nivel portuario, pero las empresas portuarias dicen, no tienes espacio, no tienes espacio. Entonces imagina un negocio en donde el problema es que tienes una fila de gente afuera y no tienes mesa para ocuparla. Ese es el problema que tenemos. El problema que tienen otros es que tienes un negocio y no hay nadie afuera para entrar. Ese es un problema. Pero si tienes un problema con que es gente en fila, atiende eso, resuelve el problema del agua, resuelve el problema del área de los puertos y con esa plata invierte en educación, invierte en infraestructura para que la gente pueda no tenga que levantarse a las 4 de la mañana y resuelve gran parte de los problemas. Siguiente. Aquí está. Variación de la deuda PIB y de la deuda. Esto es cómo fue variando por años. Siguiente. Aquí está. Deuda PIB de algunos países latinoamericanos. Mira dónde está Panamá. Aquí está. O sea, nosotros no somos de los peores ni de cerca. Estamos en 62, en 60. Argentina anda por 85. Ellos sí tienen un problema. Brasil, Bolivia, hasta Costa Rica está por encima de nosotros. O sea que no es que estamos acá abajo, pero tampoco estamos con una crisis. O sea, no hay una crisis. Hay una coyuntura que se puede resolver, pero no hay un país en quiebra, como creen algunos. Siguiente. Siguiente. Ahora sí. Mira, eso sí es importante. Panamá es el tercer país con peor distribución de la riqueza en el mundo. En el planeta Tierra. El segundo de Latinoamérica después de Colombia. ¿Y sabe cuál es el problema de la mala distribución? Es un problema económico. ¿Por qué? Porque si la clase media no puede ir a los restaurantes no tienen empleados. Porque si hay una concentración de la riqueza, los que tienen mayor riqueza no van a ir al restaurante 4 veces por noche, ni van a ir al supermercado 5 días a la semana. Entonces, la mala distribución de la riqueza, esa gente con mayor ingreso se va a comprar una casa en Miami y un palacio en Europa. Entonces, la mala distribución de la riqueza no es un problema sociológico, tiene un efecto económico práctico. O sea, nosotros necesitamos y podríamos tener una amplia clase media. El asunto es que te digo que ese gran crecimiento de la economía no significa que todo el mundo quedó igual, no. Es como si nosotros tuviéramos, el que más tenía tuviera 10 millones y la clase media tuviera 1 millón. Si se cuadruplicó, lo lógico es que tuviéramos 4 millones y el otro, el más rico, 40. Pero no ocurrió. El más rico tiene 200. Y entonces el de la clase media, el más pobre, subió 5 o 10%, que no es suficiente. Siguiente. Nuestro déficit fiscal, también comparativamente, el problema del déficit sí es mucho más grande que en los otros países. Pero eso es un problema también, digamos, coyuntural, que no se resuelve, y en eso tengo alguna diferencia con mi tocayo Felipe Chapman. Sí hay que reducir los gastos, pero hay que aumentar la inversión. Si nosotros reducimos los gastos solamente y no aumentamos la inversión, la economía se desacelera. Porque el asunto es que no puedes seguir con esa perspectiva de que para que tú tengas empresa, te bajo los costos, no paguen seguro, paga bajo salario, para que sobreviva, para que tengan alguito. No, lo que necesita es una política en donde la gente tenga el dinero y toque la puerta del negocio y dice, oye, tú puedes estar cerrado si yo tengo plata. Tú no eras zapatero, hazme unos zapatos. Entonces, la gente teniendo el dinero en el bolsillo es lo que va a generar crecimiento, no reducir. Por eso yo digo, mira, el salario mínimo es pésimo. Sigamos. Ahora vamos a verlo el salario. Algunos países en educación. Mira, nosotros no podemos avanzar. Además nos mentimos mucho.
Panamá es uno de los países que menos invierte en educación. Aquí está en el 2022. 2.9. O sea, todavía una inversión parecida a El Salvador. Costa Rica es el doble. Y no fue ese año, tiene 30 años de ser el doble. ¿Cómo no vamos a tener mucha mejor educación en Costa Rica que en Panamá? ¿Cómo no se nos van a ir las empresas como Intel para Costa Rica? Si invertimos, y cada vez, y eso critico a los gremios de los que soy parte, cada vez que se habla de aumento de presupuesto de educación saltan a decir, no, ¿por qué? ¿Qué se la van a gastar? Cuidado que los educadores van a querer aumento, van a querer aumento. O sea, todo el mundo quiere aumento, pero si yo soy el gerente, yo soy el que decido qué hacer. ¿Acaso yo soy el que maneja la plata? Entonces, bueno, las escuelas están hechas un desastre. No hay agua, no tienen, y dicen que hay mucho plata en educación. Eso es falso. Nosotros invertimos muy poco y se invierte mal. Siguiente. Aquí está, pobreza y pobreza extrema. Mira cómo lo comparo. Uruguay y Chile, ya les dije, son los países que con Panamá son países ricos. Sin embargo, Chile tiene 10% de pobreza, Panamá más de 20%. Chile tiene 2% de pobreza extrema y Panamá 10%. Uruguay, un país parecido en tamaño también, 10 pobreza, casi tiene extrema pobreza, casi cero. Casi no hay extrema pobreza con el mismo ingreso per cápita de Panamá. Y nosotros tenemos 10% de pobreza extrema, o sea, no se justifica. Siguiente. Salario mínimo. De nuevo, el salario mínimo de Panamá es uno de los más bajos. Yo veía a un compañero de APEDE, que fue presidente un tiempo, hace años, más de 10 años, que se iba a la televisión y decía, Panamá tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, 725. Y yo cuando lo veía en la APEDE le decía, oye, tú sabes que cada vez que tú dices eso en la televisión, yo tengo que sacar un memorándum para los empleados diciéndole que tú eres un mentiroso. Porque los empleados creen que le estoy robando. Porque si el salario mínimo es 725, y en esos tiempos el salario mínimo era como de 300 y pico. Ah, no, es que nosotros hacemos un promedio entre los que estamos en la mesa de salario mínimo y sacamos eso. Ah, sí, ¿por qué no metes a la autoridad del canal también, pues? Y tenemos el salario mínimo más alto del planeta. O sea, realmente ese es el salario mínimo y tenemos… Cuando yo entré a trabajar, me ofrecían en el 82, yo entré con un salario de $835 como economista. Hoy, 40 años después, le ofrecen $500 a un abogado. 40 años después, $700 a un ingeniero. O sea, no tiene sentido. Eso fue hace 40 años. Siguiente. Bueno, los homicidios, siguiente. Vamos a ver rápidamente para aterrizarlo en la propuesta. Más adelante. Llevamos gasto de educación. Siguiente. Bueno, IBM. Aquí está. Mira, nosotros somos uno de los países, el país que va bajando su cobertura en IBM, en jubilación. O sea, cada vez más la proporción de gente que tiene acceso a la jubilación es menor. Siguiente. Sin embargo, mira dónde está Panamá. Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay. Esos son los países que están más o menos que nos rodean o que tienen un ingreso parecido al nuestro. Y todos están encima de nosotros en gente que tiene jubilación. Siguiente. Bueno, esto es la cantidad de gente que sigue, sí, la siguiente. Eso lo que demuestra es la cantidad de gente que sigue trabajando después jubilado. O sea, hay una gran proporción de jubilados que están ocupando puestos de trabajo. Siguiente. Esto es esto es lo que se habla de las jubilaciones. Pasa a lo siguiente para explicar lo que hay ahí más fácil, más rápidamente. Mira, se dice que el problema es que hay una pirámide. Cuando yo veo a alguien en la televisión que pone la manito así y dice que hay pirámide, ya yo sé que esa persona no sabe lo que está hablando o sabe lo que está hablando y está mintiendo. Porque no hay ninguna pirámide. El problema con el sistema de jubilación fue que en el 2008, a partir de 2008 no entra nadie al sistema solidario. O sea, quedó cerrado.
y se creó un nuevo sistema. La ley es del 2005, pero empieza en el 2008. Y se creó un nuevo sistema que se llama sistema mixto, en donde una parte es solidaria y la otra es individual. Si nadie entra al sistema solidario, llega un momento que se queda sin cotizantes. Pero no porque no entra suficientes, es porque no entra nadie. Y no entra nadie porque se cerró por ley. Entonces, los que estábamos ahí, nos quedamos cotizando, no nos podíamos salir, pero esa plata se la iban consumiendo los jubilados. Detrás de nosotros no había nadie. ¿Por qué? Porque los que entraron detrás iban para el otro sistema. El asunto que la gente del Fondo Monetario Internacional, sigue yo te digo, sí, ahí no se va a ver, siguiente. Ah, no, esa anterior, la anterior a esa. La gente del Fondo Monetario Internacional estableció el mixto por eso. Una parte iba a ser personal y la otra parte iba a ser solidaria. Los jóvenes, que no son tan jóvenes, porque ya son de 53 años. ¿Qué pasa? Los actuarios hicieron un análisis en el 2018 y presentaron esto, la data del Seguro Social. Hay 2.757 personas que no se sabe su sexo, si son hombres o mujeres. Hay del sistema mixto 4.840 que tienen menos de 15 años, según la data. Menores de 27 años que sin embargo están en el sistema solidario, lo cual no es posible porque el sistema solidario se cerró en el 2008, habían 1.940. Mayores de 70 años, según esa data, 5.800. Hay 2.874 que no se sabe cuándo nacieron. Ellos están ahí, pero no se sabe cuándo se jubilaron, pero no se sabe cuándo nacieron. Oye, hay mayores de 7 años de nacimiento. Hay 9 personas que según la data nacieron en el siglo XIX. Tienen más de 120 años de vida y están en el sistema. O sea, hay 116,000 cotizantes que no se sabe cuándo se inscribieron. No tienen fecha de inscripción. Entonces tú no sabes cuándo. Y no estamos hablando de 4, estamos hablando de 116,000 inscritos. Bueno, y hay 1,000 y pico que ni siquiera aparece su cédula, no se sabe dónde son. O sea, es una data tan deteriorada que no hay forma. ¿Y eso por qué pasó? Siguiente. Mira, esto lo hizo la OIT. La OIT dice, bueno, estos son, ¿sabes que cuando tú haces unas proyecciones, tú tienes que basarte en algunos supuestos? O sea, ¿cuántos van a jubilarse? Bueno, depende del Producto Interno Bruto, desempleo y tal. Entonces dice la OIT, nosotros utilizamos un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5%, asumimos. Sin embargo, los actuarios de la Caja de Seguro Social no usaron nada. Y yo lo sé porque yo hablé con ellos. Inflación, 0,5%, ellos no usaron nada. O sea, no usaron variables. Y yo sé, porque a mí en el 2020, en enero, el profesor, el doctor Lau me invitó a una reunión donde habían economistas, gente que sabía de eso. Tomaron una foto, más nunca me llamó. Pero tuve la oportunidad y después por ahí decían que yo era asesor de nada. A uno de los actuarios. Y le dije, oye, ¿y ustedes de dónde sacaron esas cifras? Y dice, son conservadoras, me decía. Sí, pero ¿qué variables usaron? O sea, es que son conservadoras, me repetía. Eso fue lo único que me dijo. Son conservadoras. Yo no te estoy preguntando si son liberales o conservadoras. O sea, ¿dónde sacaron la cifra? No, que son conservadoras. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que después de poner toda esa data, ellos tenían que hacer una propuesta paramétrica por ley. Porque si no lo hacían, no cobraban. Porque ellos cobran $100,000, ellos no son empleados del seguro. Son outsourcing. O sea, ellos cobran $100,000 por hacer los cálculos y la propuesta paramétrica. Siguiente. Miren, ahí está el resultado. Cuando te dicen
¿Qué está quebrado? El Seguro Social. Mire lo que pasa. Tiene ingresos por 3.300 millones y gastos por 4.112. Pero esos son corrientes. Después tú tienes que ver los ingresos financieros. Son 338 millones de dólares. Y luego tienes que hacer los pagos que hace el Estado. Al final de todo, lo que te dice, mira, gastos de periodos anteriores que no aparecían en ese. Lo interesante es que este estado financiero lo presenta el Seguro Social hace unos meses. Del 2022, estamos en el 2024. Yo no sé cómo ellos pueden presentar un presupuesto si no saben cómo fue el año pasado. Pero aquí están. Lo que te dice esto es que en realidad hay un déficit de 88 millones. Los 100 millones que no puso el gobierno de 2019, ya con eso quedaría positivo. O sea, que no es cierto que está, siguiente, que está quebrado. Y en la otra gráfica lo que te dice es cómo está la situación de los fondos. El Seguro Social solamente en fondos, no en ingreso corriente y pago de prestaciones, en fondos tiene 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. ¿Está quebrado? De fondos. No está. Entonces, ¿por qué dicen que está quebrado? Siguiente. Al final, lo que dice, yo te voy a decir después por qué dice que está quebrado. La OIT, esto es cuadro directo de la OIT para que no diga que yo lo manipulo. No, ahí está el cuadro. Eso es lo que dice la OIT de los jóvenes menores de 53 años, lo que van a cobrar. Van a empezar con un 30%, es el azul, un 20%. Y las mujeres casi un 30% de su salario. Y van a ir bajando y bajando. Eso es si hacen, ese es el sistema mixto. Ese es el sistema mixto, lo que van a cobrar. Y eso que no es totalmente individual. Si fuera individual sería más bajo todavía. Siguiente. Esto es lo que puso el Fondo Monetario Internacional. Dice lo que van a cobrar los del sistema mixto. Aquí está. New System. Aquí está. Poquito más del 30, van a ir bajando al 30, van a bajar, en el 2050 bajan al 20, esto es lo que van a cobrar, lo del sistema mixto, si no se cambia la ley. Siguiente. Siguiente, esta es la hoja del Fondo Monetario que te dice de dónde salió el informe. Siguiente. Mira lo que dice el Fondo Monetario, eso no lo dijo ningún sindicato, ni lo dijo, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Proponen unificar el sistema exclusivo de beneficios definidos con la parte solidaria del sistema mixto, no la parte individual. Porque después dicen, no, te quieren quitar tu plata. No, no, la parte solidaria del sistema mixto, porque solamente hay dos fondos, el solidario y el individual, no hay tres. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Para qué? Para que el sistema solidario aguante 5 años, 7 años más, pero hay que discutir, siguiente, pero hay que discutir las medidas que hay que tomar. Siguiente, ahí. Bueno, ya les dije, con esto lo puse al principio. Siguiente. Esto es si son 15 años. Esto es lo que vas a ganar si son sistema individual. Siguiente, todo está en el libro. Y esta es mi propuesta. Esa es la propuesta. ¿En qué se basa la propuesta? No es tan simple, pero es simple. Porque hay, como dije, hay dos problemas. Si tú quieres solucionar el problema 1, que es el sistema solidario y que los jóvenes cobren 4 reales, solamente el Estado tiene que poner 500 millones de dólares el próximo año, ni siquiera este. Y aumentar en 10% los aportes anualmente. Sin embargo, eso no resuelve el problema porque en el 2027 se va a jubilar la primera mujer del sistema mixto. Cuando le den su informe y le digan, ok, usted es jubilada y aquí es lo que va a cobrar, y va a cobrar la mitad de lo que cobra el que se jubiló el día anterior porque estaba en el solidario, aquí va a haber una crisis. Inmediatamente van a saltar y decir, como que me toca la mitad.
Bueno, es que eso fue lo que pusiste. Eso es lo que te van a decir. Es que eso fue lo que pusiste. Gracias. ¿Cómo quieres cobrar más de lo que pusiste? Es que yo soy un enamorado de las cuentas individuales. Así que lo que yo propongo, y lo importante es que está respaldado en cifras, es una concepción mixta, porque mi propuesta no es un sistema solidario puro. Yo estoy convencido que la gente tiene el derecho de hacer un esfuerzo adicional para aumentar su pensión, si puede y si quiere. Y el que no puede, porque su trabajo es muy duro, que tenga una jubilación digna. Pero el que puede y quiere, que ponga más plata. Entonces, ¿cuál es el sistema? O sea, actualmente yo estoy convencido que el Fondo Monetario, cuando puso como base $500, porque el sistema mixto funciona así, los primeros $500 de tu salario, lo que aportes, se va al sistema solidario. De ahí hacia arriba es personal. O sea, como es 13.5%, tú estás poniendo 67.50 al sistema solidario y el resto de tu descuento va a una cuenta personal. A cambio de eso, tú vas a tener seguro $300 de jubilación. ¿Por qué? Porque es el 60% de esos 500. Y el resto es lo que pusiste. Pero yo estoy convencido que el Fondo Monetario lo puso 500 porque eran 2 salarios mínimos. En ese momento un salario mínimo era 250. Yo creo que si establecemos un mixto en donde son 2 salarios mínimos, hago un cálculo ahí de $1,000, que no es 2 salarios mínimos, pero es un número redondo que para manejarlo. Cuestión de que tú tengas seguro del solidario, $600, y el resto es tu cuenta individual, lo que tú pongas. Eso se va moviendo, porque el salario mínimo va subiendo. Y en la medida que va subiendo, tu cuenta, tu parte solidaria, pero siempre vas a tener 60% de la parte solidaria y el resto lo que tú pongas. Yo se lo digo porque he hecho reuniones en think tank y grupos así, y había un caso de un grupo que se reúne en San Francisco, muy famoso, en donde hay expresidente de la República y un expresidente, lo voy a decir quién, el doctor Royo, después de mi disertación dice, pero Felipe, tú no estás proponiendo medidas paramétricas, pues. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que usted es muy analítico, pero en el fondo sí, pero no son. ¿Por qué? Porque es a tu criterio. Si yo bajo a una de las bodegas y le digo a los trabajadores, todo el mundo se me queda hasta las 10 de la noche, porque viene un camión. A las 6 de la tarde yo tengo una huelga. Pero si yo bajo y le digo, ¿quién quiere ganarse un sobretiempo? Yo, mira, le toca tanto y ahorita, ¿y qué tengo que hacer? Te tienes que quedar hasta las 10. Yo me quedo por esa plata. Es lo mismo, pero tú lo decidiste. O sea, si tú en vez de decir medidas paramétricas, le dices, ¿sabes qué? Como es mixto, tú estás poniendo una parte al solidario y otra parte personal. A partir de los 62 años, todo lo que pongas va a tu cuenta individual. Con tal de, si te quedas y no te jubilas, toda la plata va a la tuya. Y probablemente, si dan los números, el Estado te pone una parte adicional por cada $1 que tú ganes, que pongas adicional después de tu jubilación. Mira, esto ya está inventado. En Uruguay hay algo parecido. Y la edad de jubilación era 62 y la jubilación real era 65. O sea, la gente se quedaba más tiempo. ¿Para qué? Para ganar más plata. Entonces, tal vez todo el mundo se pueda quedar, pero la gente se queda. ¿Por qué? Porque quiere tener un fondo individual mayor. Quiere retirarse con un botín que le sirva para pasarla bien en la vida. Entonces, con ese criterio, en vez de imponer cosas, que se quede el que se quede, el que quiere quedarse, y que tenga más jubilación el que hace el esfuerzo porque puede hacerlo. En vez de estar inventando cuentas individuales que lo que va a hacer es, sigue la siguiente, la siguiente. Bueno, ahora por favor todos abran el libro en la página 45, que lo trajo. Bueno, este es mi libro, ¿Cómo solucionar la crisis del Seguro Social? Tiene toda esta información y mucha más
cuadros, gráficas, toda información basada en información de la OIT. Lo voy a estar presentando el domingo a las 11 de la mañana, ya que me han dicho cómo lo compran. El que pueden comprarlo en Amazon, todos mis libros están en Amazon. De hecho, Amazon es el que lo imprime. Pero el que quiere comprarlo simplemente me manda un yapi al número que aparece al principio de la primera hoja. Y luego manda un WhatsApp diciendo su ubicación o dónde quiere que se entregue, y un mensajero se lo va a entregar gratuitamente en cualquier parte de la ciudad de Panamá. Ahí está el número. Y recuerden ver mi programa Economía en 10 minutos o menos. Si tienen preguntas, si hay espacio para preguntas, con gusto. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Preguntas y respuestas, señor presidente. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, vamos primero con los diputados y después vamos con el público. Sí, diputado Campos. Gracias, presidente. Señor Felipe, un gusto de verdad. Llegué un poco tarde atendiendo unas cosas y venía a la Comisión de Presupuesto también. Pero mi pregunta va más que nada en que si considerando el creciente déficit actuarial que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social y la importancia de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones para las futuras generaciones, ¿cuáles serían, usted cree, las medidas específicas que se proponen para equilibrar la necesidad de aumentar los ingresos del fondo sin que esto implique una carga excesiva para los trabajadores actuales y futuros, especialmente con aquellos sectores con menos ingresos? Sí, gracias por la pregunta. Hay que quedar claro en esto. A veces escucho mucha gente hablando como si fuera un solo sistema. Son dos sistemas. Está el sistema solidario, en donde están todos los que tienen más de 53 años, y está el mixto, los que están con menos edad que esa, en términos generales. El que está en crisis, ambos están en crisis, pero por diferencia. El que tiene más de 53 años es porque el fondo se termina, porque no hay más cotizantes, porque se cerró en 2008. Ese es un problema. El otro problema es el mixto, que van a recibir menos de la mitad de jubilación de lo que se recibe ahora, con el agravante de que si aumenta las expectativas de vida, te bajan la jubilación automáticamente. O sea, la jubilación es lo que pusiste hasta expectativa de vida, que son 79, 80 años. Si el INEC dice que subió 82, lo que tienes te lo van a dividir en más años, así que te va a tocar menos. El problema se resuelve, uno, poniendo en el fondo solidario lo que le corresponde, que no está ahí, está en el mixto, la parte solidaria. Poniéndolo, tienes 4 o 5 años mínimo que no vas a tener problemas, pero hay crisis. Eso te da tiempo suficiente para que el Estado, que como dije, este es uno de los pocos países que el Estado no pone nada, empiece a poner. ¿Cuánto tiene que poner? Si pone 500 millones el próximo año y va subiendo en un 10%, se acaba la crisis y los jóvenes del sistema mixto que iban a recibir menos del 30%, van a recibir 60%, como mínimo. Yo estoy porque además hay un sistema, porque esto es integral, yo les estoy diciendo lo medular, pero hay muchas cosas más. El plan incluye, por ejemplo, que tiene que haber indexación, o sea, tiene que haber aumento, porque muchos te dicen yo me podría ir, pero dentro de 5 años todo me alcanza. Si yo sé que me van a aumentar mínimo el nivel de inflación, máximo aumento del Producto Interno Bruto per cápita o riqueza del país, yo me voy tranquilo. Eso responde, al ser mixto, te da la opción de poner más plata desde joven y retirarte con tu parte solidaria que vas a tener suficiente para sostenerte y la parte que pusiste para irte a viajar a Europa, si pusiste suficiente. Entonces eso resuelve el problema, pero la realidad es que el Estado con este plan no llega a poner
ni el 2% del Producto Interno Bruto. El 2%, estoy diciendo menos de la mitad de lo que pone Costa Rica cuando sea lo máximo que ponga. Porque cuando empieza a poner 500, estamos hablando menos del 1%. Porque el 1% del Producto Interno Bruto son $800. O sea, poner 500 es menos del 1%. Aumentar 10% anual permite un plan que cubra ambos flujos, y por eso están los cuadros que dicen cómo están los flujos y todo lo demás. Esa es la respuesta. Además hay otras cosas que hay que ajustar. Mira, a mí no me parece que el administrador del canal que gana $25,000 esté recibiendo un cheque del Seguro Social por 2.500. O sea, él está haciendo un gran trabajo, yo lo felicito, pero no me parece que debemos mandarle un cheque de 2.500. Yo estoy de acuerdo que los policías tengan un trato especial, porque nadie quiere salir de su casa a medianoche y dejar a sus hijos durmiendo y meterse a un lugar donde hay un poco de maleantes disparando. Yo te doy un trato especial, te estoy dando jubilación con tu último salario. Pero, hey, no abuses. ¿Cómo que tú te voy a dar jubilación con tu último salario y al día siguiente tú eres jefe de seguridad en el seguro, ganando otra vez el mismo salario para duplicarlo? O sea, eso no es lógico. Si yo te estoy dando un subsidio especial, es para que te retires o te vayas para la empresa privada. Tú puedes regresar, tú quieres ser ministro, está bien, ser ministro, pero renuncia temporalmente a la jubilación especial que tienes. ¿Cómo vas a tener 2 salarios al mismo tiempo? 100%. Entonces, es probable que si tú hablas con el ministro, dice, yo estoy de acuerdo, porque yo quiero hacer algo por la patria y me gusta y quiero trabajar ahí y estoy fuerte, está bien. O tal vez hagamos algo intermedio. Digo, ok, perfecto, tú eres una persona valiosa, yo te lo doy, pero renuncias a la parte del subsidio. Tú recibes lo tuyo, o sea, algo que se puede hacer. Pero no puede ser que se haga ese abuso, porque se trata de que mucha gente, no poca, y pase a la universidad. Cuando ven que le está llegando la edad de jubilación, se meten en la universidad a dar clases, para quedar con jubilación total y da otra clase acá y no tienen vocación, pero quieren seguir, o hacen cosas como esa. Y eso no me parece que debe ser la idea. La idea es que la gente se retire y permita que la juventud entre a ocupar los puestos con nuevas ideas y con mucha más tecnología en su cabeza. Eso es posible y las cifras se pueden dar y el dolor es poco. Y como digo, nadie tiene que sacrificarse obligatoriamente. El que se quiere sacrificar para ganar más dinero en su jubilación, que lo haga. Y yo estoy seguro que mucha gente lo va a hacer. Otra pregunta es, ¿cómo? Va a preguntar el diputado Campos. Gracias, presidente. ¿Hola? Gracias, presidente. La siguiente pregunta es más que nada, ¿cómo afectarían estas reformas a los trabajadores con menos ingresos en comparación con aquellos que tienen salarios más altos? ¿Se contemplan medidas para que se protejan a los más vulnerables? Para Mira, contestar el diputado, perdón, el licenciado Argote. Gracias por la pregunta. Mira, el asunto de mi propuesta es integral. Como digo, tiene muchas cosas más. Yo creo que el salario mínimo hay que aumentarlo bastante. Yo creo que aquí el salario mínimo no debe ser menos de $750. No se puede hacer un plumazo, pero tiene que hacerse poco a poco. Y hay que cerrar la mesa del salario mínimo. Yo se lo he explicado a los sindicalistas. Esa mesa de salario mínimo es la razón por la cual la gente tiene bajo salario, o una de las razones. No tiene ningún sentido esa mesa, hay que cerrarla, porque el salario mínimo no es asunto de discusión y de negociación entre abogados. El salario mínimo es como la canasta básica, eso se calcula. Nutricionistas, trabajadores sociales, abogados, economistas, entre todos dicen cuál debe ser el salario mínimo en este país. No es una negociación colectiva. En la propuesta, no solo los más vulnerables, los más jóvenes, se establece, por ejemplo, que un joven emprendedor, en vez de pagar el 9.5, pague 4.6 y que a los 2 años de estar integrado al Seguro Social tenga derecho a un préstamo para su emprendimiento, como si fuera una cooperativa, a muy bajo interés.
Entonces yo me meto porque en 2 años yo puedo pedir un préstamo para la supercomputadora o de mi cuestión de aire acondicionado que reparo o de mi proyecto de emprendimiento y me meto al seguro porque tal vez de joven no estoy pensando que me voy a enfermar, pero ya me integro. Y al integrarse al seguro social aumenta la cantidad, porque aquí se habla de emprendedores que realmente son sobrevivientes. Gente que está haciendo cosas que realmente para sobrevivir, yo soy un emprendedor. Tú no eres un emprendedor. Tú tienes un salario de sobreviviente ahí. Entonces el Estado tiene que tratar de fomentar la formalización. Para que tu empresa crezca necesita capital. Bueno, el seguro tiene ese capital y te lo puede prestar a bajo interés siempre y cuando tú tengas un tiempo de estar en el seguro social. Gracias, señor Felipe Argote. Presidente. Gracias, diputado Campos. En la palabra la diputada Yareli Rodríguez para una pregunta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Muy interesante la propuesta que hace. Por lo que entiendo, el subsistema de beneficios definido ya no existen las reservas para pagar esto. Luego existe el subsistema mixto, que tiene la parte solidaria, en donde son los primeros $500. La propuesta es pasar esta parte del mixto, la parte solidaria del mixto, que son $500 actualmente, y compartirlo con el solidario para que se pueda sufragar las jubilaciones de los que están ya actualmente, ¿no? Y los que se están por jubilar. En este subsistema mixto, la alternativa que hay es que la persona pueda escoger: yo quiero que sean más de esos $500, quiero 600, 700. Existe una plataforma en donde la persona pudiera decir, bueno, yo en este momento gano $3,000, $2,000, pero mi jubilación yo quiero que sea de 1,200. Entonces, ¿cuánto tengo que aportar desde ahora para poder tener esta jubilación? O sea, prepararme y no que sea una sorpresa luego de que, bueno, yo aporté $600 de solidario y resulta que ahora nada más me jubilo con 800. O sea, esa preparación, que la persona sepa con cuánto me quiero jubilar y cuánto debo aportar desde ahora. ¿Existirá esa plataforma o existe no sé, para que las personas tengan más conocimiento al final con cuánto se va a jubilar? Sí. Para contestar el licenciado Felipe Argote. Sí, gracias por la pregunta. Mira, es que aunque suena propuesta, realmente eso es lo que dice la ley. O sea, la ley nunca habla de 3 fondos. La ley habla del fondo solidario y el fondo individual. Pasa que un informe del 2018 se informa de que se revolvieron todas las cuentas. Por eso alguien aquí que tenga menos de 53 años, alguien que esté en el fondo mixto, ¿ha visto alguna vez su cuenta individual? O sea, esas cuentas individuales no existen. Nunca se abrieron. Si tú vas al seguro y pides tu cuenta, te dicen cuánto debes de tener. Solo te lo puedo decir yo. Cuánto trabajaste, cuánto pusiste, te lo pongo en un papelito. Eso no significa que lo tienes. Tú no tienes un número de cuenta, tú no puedes entrar a una plataforma que diga tú tienes esto y por te generó esta tasa de interés, porque no existen. Y no existen porque ese informe del 2018 confiesan los actuarios de que nunca se crearon las individuales. Se puso solidario en la individual, la mixto, todo lo que tenía que ser del solidario se revolvió, se hizo a mano, ya vemos el desbarajuste de gente que no se sabe ni cuántos años tienen cotizando, y hoy en día no es posible sacar esas cuentas en limpio. O sea, esa es una decisión que la empresa privada se puede tomar. Si se quemaron los archivos, llegamos a la junta directiva y dice, bueno, vamos a asumir que son 30% de esto, 20% y vamos para adelante. Pero en el Estado no puede hacer eso. Nadie puede decir, asumamos que el 30% es. La OIT hace el cálculo y actualmente calcula que en el fondo solidario que está revuelto en el sistema mixto con el individual hay alrededor de $5,000 millones. Eso es lo que ellos calculan y está en el informe. Eso es lo que yo digo, que simplemente tiene que hacerse lo que dijo el Fondo Monetario en el 2015, lo reitera la OIT, y yo lo digo, soy el tercero que lo digo, ojalá a mí sí me hagan caso, que ese fondo solidario debe estar donde debe estar, junto.
Porque esa era la idea del Fondo Monetario. O sea, ellos, gente inteligente y capacitada, sabían en el 2008, el 2005 que fue la ley, que al cerrar el sistema solidario a la entrada, los últimos de la fila se iban a quedar sin plata, ellos lo sabían. ¿Cómo se iba a cubrir eso? El Estado iba a poner una parte y los del mixto iban a poner una parte para apuntalarlo. El Estado no puso nada y el mixto se quedó revuelto individual con. Entonces, ahora no quieren asumir nadie, pero eso hay que hacerlo. Y eso le da el respiro al sistema para poder llegar a estas conclusiones que son mucho más complejas y que son parte de una estrategia país. Eso, por eso digo, el seguro social no se resuelve en el seguro social. Esa ley hay que cambiarla. Esa junta directiva es ineficiente, inoperante, no representa a nadie. Y lo digo yo porque los conozco a varios de ellos. A los del CONEP, algunos eran de mi gremio. Y iban y los llamamos a preguntarle. Y dicen, no, yo no represento ya. Yo llegué allá, ya yo no represento al CONEP, ya yo no represento a PEDE, yo represento a Panamá. Así que yo no tengo que darle cuentas a ustedes. ¿Qué Panamá de qué? O sea, así no es. O sea, ellos se van a hacer lo que da exactamente la gana. Todo eso no puede funcionar así. Hay que modificar esa junta directiva, hay que cambiar la ley, hay que cambiar muchas cosas. El espacio nos los da la posibilidad de hacer lo que hay que hacer hace rato, pero eso tiene que tomarse una decisión. Bueno, y usted como diputado lo sabe, eso no lo puede tomar un director. O sea, una ley tiene que decir, bueno, ya sabemos que eso está revuelto y decidimos que estos 5,000 son del solidario y del individual tenemos todas estas cuentas que están bien y tenemos todas estas cuentas que por favor vengan a reclamar para ver sus cuentas y lleguemos a un acuerdo individual uno por uno, cuánto tienen su cuenta individual. Porque no tenemos la más remota idea que ustedes siquiera existían, porque no tenemos su nombre en el sistema. Eso lo tiene que definir una ley. Gracias, licenciado. El diputado Manuel Chen, para que seamos precisos, por favor al orador también para ver si son un poquito más precisos, que se nos está acabando el tiempo. Adelante, diputado Manuel. Buenas. Sí, buenas tardes, profesor Argote, público asistente. En su intervención usted señala que Panamá no está tan mal, pero sin embargo en los últimos años hemos visto que los ingresos disminuyen y los gastos se mantienen o aumentan. Entonces tenemos un presupuesto que paga más deuda, que paga solamente para financiamiento y no gasta en inversiones. Y tenemos la paradoja esta, una ambigüedad entre, somos un país rico, pero a la vez tenemos el mayor porcentaje de pobreza en este país. Como economista, ¿usted qué solución da para disminuir esa brecha entre lo que más tienen y lo que menos tienen? Y en cuanto a la solución de la Caja de Seguro Social, el programa solidario, algunos plantean que es la solución, pero agregándole otras cosas que usted ha tocado, como la gran evasión, no solamente a la Caja de Seguro Social por parte de empresas, sino también del ITBMS. ¿Cómo podemos, tu punto de vista acerca de este tema, cómo podemos acercarnos a un punto medio en donde sus ideas con las ideas de otros puedan contrastar y llevarnos a un mejor país? Adelante, licenciado Argote, para contestar. La primera vez que me agarré, que no lo interrumpo. Gracias por la pregunta. Van a tener que comprar el otro libro. Ese se llama Un cambio radical para reactivar la economía. Ese lo publiqué el año pasado y también está en Amazon y en la tiendita de la prensa. O sea que la prensa tiene una tienda en línea que tú compras y te lo entregan y todo lo demás. Ellos tienen todos mis libros y ahí aparece cuál es la estrategia. El asunto es que, como te digo, la estrategia es compleja y tiene que ver con muchas cosas que hay desbalances. Una es el problema del salario mínimo. Tú tienes que tener un salario mínimo uno solo. Estados Unidos tiene un salario mínimo. España un salario, Inglaterra un salario mínimo. Aquí hay 92 salarios mínimos. En este país de 4,5 millones.
Tú tienes que tener uno solo primero y lo demás seguramente va a ir generando. La posibilidad de que la gente tenga mayores ingresos hace que las pequeñas y medianas empresas puedan ir, porque los primeros que van a los restaurantes es la clase media. Tú tienes que fortalecer a la clase media, tienes que dar educación a la clase baja para que suba en ese nivel, pero quiero que te diga, la clase media se para en un semáforo, hay un tipo haciendo moriqueta, horrible la moriqueta, y le da $1. Porque yo tengo $1, yo te lo doy, hey, estás ahí cogiendo sol. Pero si tú no tienes eso y tú estás en el camino pensando, yo chuzo, no tengo para la gasolina y se me está acabando la quincena, tú no le vas a dar el $1 al Señor. Y es así. ¿Cómo vas a generar empleo de los emprendedores si vas al restaurante y la clase media no tiene para ir a comer? Tiene que cocinar en la casa porque no tiene plata para llevar a la familia a divertirse un rato. Entonces, todo eso tiene un efecto. Tienes que aumentar el ingreso fundamental de la clase media. Y la clase baja es la que recibe de la clase media, córtame el césped. Ah, no, lo corto yo porque no tengo plata. Entonces, eso es lo que genera mejor distribución de la riqueza. Y eso es conveniente y es conveniente para los grandes empresarios. Porque si la gente tiene plata, tiene más gente demandando, más negocio y va a contratar más gente. Los empresarios están dispuestos a pagar más salario, siempre que tengan más ingresos. Yo no puedo aumentar el salario mínimo a la gente porque me voy a quebrar, porque mi competencia no lo va a hacer. Pero ¿cómo están? Yo le pregunto, ¿cómo estamos? Todos, porque yo soy parte. Los empresarios, cuando se paga el 10º, ¿tú lo ves deprimido? Ah, llegó el 10º, qué mal. No, llegó el 10º, vamos a mover esto, pon oferta, la gente tiene plata. Los empresarios están felices cuando la gente está cobrando 10º. ¿Y qué tal si la gente cobrara 10º o lo correspondiente a ese ingreso todos los meses? Tendría más compradores. Claro, eso es fácil decirlo, ¿no? Eso no se puede hacer un día para otro. Pero si no tienes una estrategia o un plan para llegar a eso, siempre vamos a estar pensando que hay que comer poquito y con cascarita de huevo y no pagues mucho y te voy a quitar y te voy a dar un subsidito para que sobrevivas. Por ahí no es la cosa. La cosa es una estrategia del crecimiento y lo mejor es que el problema que tienen los países pobres es que no tienen plata. Aquí en Panamá, si tú le preguntas, ¿de dónde van a sacar la plata? Es que la plata existe. De plata. Tiene la palabra el diputado Edwin Vergara por preguntar. Buenas tardes, licenciado Argote. Viendo parte de lo que ha expuesto, siempre me ha llamado la atención, y usted que maneja con mucha precisión el tema, el asegurado que tiene salario mínimo y ingresa él y 8 personas más, por decirte algo. ¿Cómo hacemos para que el seguro resista ese golpe? Para contestar, me imagino que es los beneficiarios, que él beneficiarios. asegurado y 8 beneficiarios. Adelante, licenciado Argote. Bueno, realmente nosotros hacemos estrategia para lo normal y no para las excepciones, porque eso ocurre en todas las... cuando tú tienes, por ejemplo, un restaurante que tú dices buffet abierto, tú preguntas, bueno, ¿y qué tal si este tipo come por 5? Él se va a comer 5 platos él solo. Eso no es negocio para mí. Pero el que hace el buffet sabe que sí, uno se come 5, pero la mayoría no se se llena los ojos primero que la barriga, como decía mi mamá. Y ese es su negocio. Entonces no es cierto que, o sea, la norma no es que haya 8. La norma es que son 2.4 o algo así, y la mayoría no va. La norma es que la clase media, como el sistema es tan malo y a pesar de su bajo ingreso,
se va al seguro, se va a la clínica privada. Está pagando seguro y se va a la clínica privada. Toda esa plata se la ahorra el seguro social, aunque a veces no. Y yo soy un caso. Yo tengo en mi espalda 4 barras de titanio. Y recuerdo cuando el doctor, en el 2005 ocurrió eso, me dice, tengo que operarte. Y yo le digo, porque te vas a quedar sin caminar. Y yo le digo, bueno, yo tengo seguro privado. No, vamos para el seguro social. Yo, no, que seguro social, yo tengo seguro privado. Dice, ¿seguro privado? Tú tienes $80,000. Porque eso es lo que va a ser el copago de la operación que tú necesitas. Vamos para el seguro social. Sin duda. Y aquí estoy caminando. Yo hubiera dicho, no, si yo tengo seguro privado, yo no quiero pagar seguro. Me hubieran tenido que traer una silla de ruedas. Entonces, de eso se trata los seguros, de tenerlo si lo necesitas y esperar no tenerlo. Pero en el seguro social del Estado no es como los seguros privados. Gracias. Tiene la palabra el diputado Tito Afú. No, pero ¿Tú tienes otra pregunta? Sí, adelante, sí. pues. Ok. Entonces, gracias por la respuesta, pero entonces la norma se mide en base a que, bueno, puedo ir comprendiendo por qué el seguro es tan ineficiente. Entonces, para que tengamos que la gente no quiera ir al seguro, entonces, por eso es que nadie le puede poner el cascabel al gato, porque al final, eso que usted dice, tiene razón. Hay muchas personas que no van al seguro porque piensan que ir al seguro o a cualquier sistema de salud del Estado es casi ponerse la cruz uno mismo. Entonces, nadie quiere ir para el sistema estatal. Y cuando usted ve, usted me dice que tenemos 9.000 millones de dólares en fondo y vemos la policlínica, la especializada cayéndose y todas las infraestructuras del seguro en los diferentes lados mal, entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del administrador o de la junta directiva del seguro? Para contestar el licenciado Felipe Argote. El problema del sistema, ¿te das cuenta se da cuenta, diputado, que el problema no es de plata, es de administración? Pero hay muchas ineficiencias que tienen un efecto práctico. Por ejemplo, en economía, si tú tienes escasez, la tendencia es que la gente compre más de lo que necesita si puede comprarla. Si ustedes recuerdan, hubo un tiempo, hace años, que había escasez de centavos, porque el cobre había subido. Y tú ya entrabas a las casas de los amigos y te daban botellas llenas de centavos. Ahí todo el mundo quería coleccionar centavos. Porque no había centavos. Cuando no hay medicina, la gente pide más de la que necesita, porque no quiero regresar después y que no haya. Así que la gente se llena, si puede, trata de tener más medicina. Pero si yo supiera que iba a haber, tal vez lo que gastamos en medicina sería mucho menor de lo que gastamos ahora, porque la gente se acumula sin necesidad. Entonces, esos son problemas administrativos. El problema es de conjunto. El problema es de conjunto. Además, eso de los familiares, eso es una carga que es del Estado y que no le paga el Seguro Social. O sea, el Estado debería cubrir a esos familiares, porque el Seguro Social es un seguro de los que están trabajando. Al menos sí, que yo no digo que no los atienda, porque tú nos dices uno no, que metan al tercero, ya el cuarto no se le acepte. O sea, yo no puedo decir que el cuarto chiquillo que llegue a atender le diga, no te vamos a atender porque tu papá es un sinvergüenza. Porque probablemente el muchachito ya sabe que el papá es un sinvergüenza porque no paga la pensión. Entonces por eso lo vas a castigar al niño. Pero eso debería cubrirlo el Estado con el dinero, pero no lo hace. Continúa el diputado Edwin Vergara. Bueno, entonces ahí es donde caemos, que creo que el error que han venido cometiendo la mayoría de los gobiernos que han pasado, y es parte del cambio que se quiere, que por lo menos yo como comisionado, si nos toca, es que
director del Seguro Social no tiene que ser doctor, tiene que ser administrador. Porque ya vemos que los doctores han fracasado como administradores y lo siguen haciendo. Porque estoy de acuerdo, es 100% administración, porque siempre hay plata. Entonces, si creamos caos, como usted lo acaba de decir, yo no puedo llegar al seguro sin una receta a pedir medicina. Tiene que venir de un doctor. Entonces, ¿cómo sacamos más medicina sin que el doctor me emita la receta? ¿Sí? En base a lo que usted acaba de decir. ¿Y quiénes son los beneficiarios de que haya caos en el sistema de salud estatal? El privado, el seguro privado, las farmacéuticas privadas, etcétera. Eso ahí lo dejo. Ya, gracias por su respuesta. Ya sabemos por dónde tenemos que enfocar nosotros los cañones. Gracias. Tiene la palabra el diputado Tito Afú de Cereda. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy conciso. ¿Me va a perdonar cuántos años tiene usted? 67. ¿7? 67, sí. Parezco de 45, pero tengo 67. Bueno, mire quién le está hablando aquí. ¿Usted sabe cuántos años tengo yo? 75 años. Estoy súper disgustado. Primero, porque después que usted cumpla 70 años, ningún banco le presta a usted plata. Y ningún seguro te cubre. Y ningún seguro. Esto no tiene nombre. Yo quiero cambiar esa ley. Y ustedes me van a ayudar. Porque yo estoy un hombre sano. Y yo no tengo la oportunidad de pedir un préstamo para mis nietos para que me dé la gana. No puedo. Todo se restringe. Pero voy a lo que venimos. Yo voy a ser bien conciso. Y estoy de acuerdo que son las administraciones las que no dan y no administran ni hospitales ni los policlínicas. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjese, yo he pagado, usted me ha recordado algo muy grande de mi vida. Mi padre se jubiló en el Ministerio de Obras Públicas en aquella época con $120. Jamás tuvo un real más que le dio el Seguro Social. Y su hijo, yo, que he pagado por 52 años Seguro Social, tuve la dicha de que mi pueblo me dio la oportunidad de 25 años de diputado y ahora 5 años más voy a tener 30 años y por eso me jubilé con la mayor jubilación que le da el Seguro Social, porque aquí de 1.500 pasamos a 2.500. Pero voy a una cosa bien importante. Y estoy en la comisión donde vamos a tener que fajarnos de verdad y yo tengo el pecho mío que lo voy a dar aquí porque ya yo no tengo más para dónde ir. ¿Cómo me van a decir a mí que nosotros le vamos a quitar el subsidio del gas, de los 25 libras de gas a nuestra gente? ¿Cómo puede ser posible eso si eso es lo que más llega a la gente humilde? Ah, que los ricos allá en Coronado y en toda esta vaina compren el gas ese, es ineptitud del gobierno o el que tiene que ver con eso que hace que ellos puedan comprar eso. Ese no es el problema de la gente humilde que compra el tanque de gas de 25. No, es de la ineptitud que tienen los que tienen que estar detrás de eso. Uno, ¿por qué se le va a quitar el subsidio de la gasolina? ¿Que lo paga usted? Yo, todos. Y también lo del arroz es un signo de interrogación. Yo estoy en la Comisión Agropecuaria también. Pero a donde yo más me enfoco es que vamos a quitar cosas a gente de abajo, que son los que pagan los platos rotos siempre. Yo siempre he dicho, porque yo estuve aquí en esta asamblea, cuando el presidente Pérez Valladares comenzó a privatizar las empresas de telecomunicaciones, yo era el secretario de esa comisión.
y se vendió y quedó la plata que se fue a un fondo. Ahí hay un fondo de, creo que fue 1.700, no sé cuántos miles de dólares hay ahí. ¿Cuánto da eso todos los años? Ínfimo esa cuestión. Y también yo soy del criterio que para el Seguro Social tiene que venderse ese 49% y dáselo a lo que es el Seguro Social. No sé si estaré equivocado, pero tendrán que decirme por qué estoy equivocado. Y la última es, pueden decir todo contra todos, pero si es la mina que puede resolver un momento el problema que tenemos con el Seguro Social y que sea menos el problema, yo estoy de acuerdo porque dije que yo no votaba más nunca con la vaina de la mina, pero si es para esto, ya me van a tener en otra cosa. Y lo otro, que se me estaba olvidando, es que tenemos que hacer un esfuerzo, pero imagínense cuando a mí un día me dijeron que a las mujeres le iban a subir igual que los hombres, pero si las mujeres son 57 años, si lo subimos 3 puntos más, nosotros los hombres vamos a tener 65 y las mujeres van a subir 8, se acabó, no va a pasar, porque yo voy a defender a las mujeres, porque no puede ser susceptible que le den 8 puntos a la mujer y nosotros 3, no. 3 y 3, que queden en 60 ellos y nosotros 65. Y yo pienso que eso va a ser un problema bien grande. ¿Cómo se va a coger el toro por los cachos? Usted nos ha explicado algo. Yo sí quiero que usted me diga concisamente qué es lo que usted cree que se debe hacer, aunque lo haya explicado, pero que lo diga sucinto. Esto y esto. Muchas gracias. Y perdonen por la... Para contestar al diputado Argote, después de lo preciso que fue, perdón, el licenciado Argote, después de lo preciso que fue mi amigo Tito. Bueno, gracias por la pregunta. Concreto, existen 2 sistemas y ambos tienen problemas. El solidario se le va a acabar la plata y al mixto van a cobrar muy poco. El solidario no se le acaba la plata porque la plata la tiene en el otro fondo, que es el fondo solidario del mixto, que pertenece al mismo fondo solidario. Si dejamos eso así, se resuelve el problema del solidario, pero el mixto queda igual de mal. La propuesta es que a partir del, primero que sea un solo sistema, que sea mixto, que los salarios, hasta 2 salarios mínimos, sean solidarios. 2 salarios mínimos. Suponiendo que el salario mínimo fuera de 500, lo que tú pagas de seguro social hasta un salario de $1,000 se va a un fondo solidario que te garantiza el 60%, o sea, $600. De ahí para arriba, lo que pongas es un fondo personal. Que a partir de la actual edad de jubilación, entre otras variables, el que se quede 3 años más, todo lo que ponga va al personal. Y si es posible, no tengo el número, pero se puede hacer, el Estado te incentive. Como dice, cada $5 que tú pongas, el Estado te pone 1. ¿Para qué? Para que tú quieras hacerlo. Con tal de que no te jubiles, pero por 3 años. Después del 4º te quito el incentivo. Porque tú quieres seguir trabajando y puedes y te felicito. Pero ya el Estado no te puede motivar más. ¿Para qué? Para que la gente se quede más tiempo porque decide hacerlo y le da un beneficio para retirarse. Actualmente, ya que sería lo mismo, los del mixto tendrían ese beneficio. Lo que depositaron en su fondo personal sigue siendo personal, nadie se los toca. El que quiere seguir con ese sistema viejo, que se quede. Ah, no, porque yo soy que libertario y yo quiero, aunque gane $4 yo quiero que sea individual. Perfecto, quédese ahí. Pero eso el Estado tendría que poner para resolver todo el problema. $500 millones en el próximo año. En este año tiene que poner un centavo.
Si lo hace así, poniendo 500 y aumentando cada año 10%, o sea, 500 el primer año, el segundo año hace 550, eso es menos del 1% del PIB. Cuando finalmente logre poner lo máximo necesario, no llega al 2% del PIB. Eso es menos de la mitad de lo que pone Costa Rica. Eso es menos de lo que pone Chile y es un 20% de lo que pone Uruguay. Ese sistema resuelve todo el conjunto del problema del IBM, pero mi propuesta, como digo, es integral, revisar las jubilaciones especiales, que el que se jubila con jubilaciones especiales no pueda seguir trabajando en el Estado, a menos que renuncie a todo o una parte de ella, dependiendo de lo que consideren, para evitar que la gente se jubile con el 100% de su salario y quede en el Estado. No puedes echar a nadie por viejo. Nunca voy a aceptar que tú digas, a la edad tienes que irte sí o sí, porque si yo tengo 90 años y tengo ganas de trabajar, sigue trabajando. O sea, el derecho al trabajo es inalienable, es indiscutible. Yo estoy hablando de incentivos para que los adultos mayores que quieran se vayan por su decisión y abran la posibilidad de que la juventud no esté desempleada. Gracias, licenciado Argote. Tiene la palabra el diputado Cristiano Adames. Gracias, presidente. Distinguidos colegas del público. Profesor Argote, usted ha hecho un esboce no exclusivamente de una situación actuarial y financiera. Usted ha hecho un esboce de lo que pudiese ser el concepto real de seguridad social, porque usted ha abordado desde el punto de vista económico y yo diría que muy social la desigualdad que acompaña a Panamá, cuando los aportes del Estado están realmente por debajo de muchos de los países nuestros, incluso nuestros vecinos, cuando los ingresos per cápita de nuestro país están por encima de nuestros vecinos, cuando la tasa de desempleo es más o menos una tasa, no es pleno empleo, pero tampoco es que vayamos a tasa de desempleo que tienen otros países, en donde la proyección de la deuda contra el Producto Interno Bruto, que es prácticamente uno de los calificativos e indicadores que las entidades internacionales valoran, para decir este es un país de ingresos altos, ingresos medios o lo que sea, pone a Panamá prácticamente como un receptáculo de probable financiamiento y otras cosas más. Yo le he apuntado el déficit fiscal, que usted tal vez es un poco más alto de la región, la pobreza es alta y los salarios son bajos. Y creo que también usted esbozó que no es lo mismo hablar de seguro privado que hablar del seguro público. Pero el que designan de director de la caja viene de un seguro privado. Entonces, se lo digo respetuosamente porque yo he escuchado los esboces que ha dado el director designado de la caja y él dice que este problema no es social. Este es un problema estrictamente actuarial y financiero. Y si lo vemos así, entonces nos enfrentamos con que la parte más débil de la sociedad, esa que agarra el desempleo, esa que agarra los barrios bajos salarios, esa que agarra la deficiencia del sistema de educación, del sistema de salud pública, es la que tiene que ir a un aumento de su contribución en la cuota obrero patronal, que él estima hasta 18.5%. Cuando aquí sabemos, no sé, para concluir, que Panamá, en el concepto de lo que es el Estado, debería contribuir de una manera muchísimo más sostenible, porque aquí había una especie de fórmula, que 2.25 sobre la reserva y el costo, y nadie lo vigiló. Y por eso se fueron cogiéndose los gastos y después entraron a la reserva. Entonces, este país tiene que plantearse, y qué bien que estamos los diputados aquí y que usted está planteándolo,
exigirle al Estado panameño que ponga la plata así como paga los intereses devengados de la deuda pública internacional, que la paga con puntualidad y que lo saca del presupuesto general del Estado, porque este país es un país desigual. Que haga lo que hace el CIACAP, que realmente le da rendimiento a los fondos que él administra y usa, y que le ponga tasas impositivas suficiente a muchas cosas que aquí hacen y se supone que no hay nada. Imagínense aquí las entidades bancarias cuando realizan entre ellos transacciones a manera de bono, no pagan un solo centavo de impuesto, ni un solo centavo. Entonces nosotros vemos los grandes estados financieros del Banco X, para no decirlo, y por supuesto que anualmente tienen una cantidad ilimitada de ganancias, pero no pagan impuestos. Ah, pero el pobre tiene que pagar impuestos después que gane 800 o 1000 balboas. Lo que usted dice que es una solución, veo que en el sistema mixto plantea 500 balboas en el sistema de solidaridad, usted lo está doblando. Me parece interesante la propuesta y qué bien que usted la ha hecho, pero lo fundamental es que este es un proyecto financiero social porque tiene implicaciones fuertemente económicas para Panamá y que también al revisar la ley orgánica, porque yo estuve aquí en la ley 17, la bien llamada ley de la muerte que degeneró en la 51, aquí comenzando el gobierno de Martín Torrijos, y le digo algo con sinceridad, nosotros no nos dejemos obnubilar por lo que puede que diga un actuario. Aquí tenemos que invitar, y felicito a la doctora Yarieli y por supuesto al presidente de esta comisión, para que escuchemos a todos, pero fundamentalmente a los más vulnerables de este país. Y el Estado hoy responsablemente tiene que bajarse del bus, para garantizar que haya seguridad social en este país. Gracias, diputado Adame. Yo quiero decir algo porque con este planteamiento del licenciado Argote, yo he quedado preocupado porque tenemos 15 años o más de estar viendo el problema de la Caja del Seguro Social y con esta exposición lo que yo analizo es que ha habido negligencia en lo que es la administración. Si todo lo que ha dicho el licenciado Argote es verdad, porque dice, inclusive, nos está diciendo que tiene 9.000 millones de dólares en fondos, o sea, que no está quebrado. Porque yo lo que vengo aquí, lo que estoy preocupado en esta comisión por este tema, es que nosotros sabemos lo que nos vamos a enfrentar y hoy hemos visto una exposición en la que nos dice que hay formas sin situaciones críticas de solucionar el problema. Eso es lo que yo he entendido. Y lo que nosotros nos estamos preparando porque aquí va a venir todo tipo de especialistas que nos van a decir, pero he escuchado, lo que he escuchado en los medios, es que la situación está terriblemente crítica. Y nosotros nos estamos preparando para ese tema, por eso, porque estamos preocupados, porque no haya jubilaciones para la gente. Y se me viene a la mente un ejemplo, eso es como si tú tienes una familia, y somos 5, pero hay gente que gasta luz todos los días. Y se nos sube la luz y el responsable de la casa dice, oye, pero tienen que bajar el consumo porque si no, no vamos a tener plata para pagar la luz, pero yo que soy el que pago, la voy a pagar, porque si no la pago, no las cortan. Entonces nosotros, si no resolvemos este tema, no va a haber jubilaciones para la gente, porque eso es lo que se nos está diciendo, que hay un fondo que no tiene ya, pero tenemos que darle solución, licenciado Argote, le tenemos que dar solución porque si no hay gente o nosotros mismos nos vamos a cobrar nuestras jubilaciones. Entonces tenemos dos puntos de vista de gente que nos está diciendo que no, que esta situación es crítica. Hay otros que dicen es la administración que ha sido mala, que sí existe dinero, vamos al MEF y no hay plata ni para el presupuesto. Entonces, usted sabe en el dilema que estamos, licenciado Argote, con este tema. Usted es el primer expositor y va a venir gente aquí que son actuarios, que nos van a decir, no, aquí o hacemos medidas paramétricas ya o esto no va para ningún lado. ¿Qué comentario me tiene al respecto, Sí, licenciado Argote? gracias por la pregunta. Mira,
Si yo tengo problemas en la empresa, yo no pongo al contador de gerente. O si tengo problemas legales en la empresa, no busco al abogado y lo pongo al gerente. Un actuario es un asistente. El actuario que está postulado es un gran actuario, una persona que sabe mucho de números. El asunto es que el actuario no necesariamente sabe qué hacer con ellos. Y siempre va a pensar que su único trabajo es cuadrarlo. O sea, si yo no voy a mandar al contador a que me diga, que él me va a decir, bueno, sube los precios y con eso vamos a ganar plata. Espérate, si sube los precios no voy a vender lo que vendo ahora. Eso tú no lo sabes porque tú no eres gerente, tú eres un técnico. Entonces, el actuario, si yo necesito a alguien, busco al gerente financiero. El gerente financiero busca un actuario para que ayude a él, para él definir la política. Y yo, como gerente, decidir la estrategia de la empresa. Entonces, con todas las capacidades que tiene un actuario y todos los números que se sepa, ahora, para actuarios, si lo que necesita es el mejor actuario, vamos a buscar a Marianela Morales, porque así es una verdad. Y todavía está por ahí dando batería, así que, pero ella realmente, y ha sido directora del seguro, además, ¿no? No es que la estoy postulando, ni mucho menos, pero lo que le digo es que lo que necesita el Seguro Social es alguien con conocimiento. No me postulen a mí porque yo no quiero ser director tampoco, pero alguien, un gerente capacitado, si tiene conocimiento de hospitales y todo lo demás, medicamentos, eso es un monstruo que no es para alguien que sea un técnico, que lo que sabe es de números y simplemente cuadrar las cifras y traerlas a valor presente, que no es fácil, su trabajo no es fácil, pero su trabajo no es gerencial. Y yo no estoy planteando algo porque es un problema social, que sí lo es. Es un problema financiero, un problema económico y un problema de estrategia país. Porque a este país, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, le conviene otro estallido social. En el único momento en que Daniel Ortega estuvo a punto de caerse fue cuando intentó variar en medio punto las jubilaciones. Entonces es algo que es muy sentido y sobre todo porque ha habido demasiado latrocinio en el Seguro Social. Y yo creo que no es necesario ni es oportuno una crisis social justo en este momento cuando tenemos todas las condiciones para recuperar la economía de este país. Todas las condiciones. No este año, poco a poco, pero este país tiene todas las condiciones para ser un país próspero, mucho más de lo que somos, porque no somos Argentina. Crear condiciones para, ¿por qué? Porque tienes a una persona radical que viene de la empresa privada y que entiende de seguros muy bien privados y no entiende las consecuencias que tiene una conducta ni los efectos macroeconómicos que tienen tomar decisiones como esa, es demasiado inoportuno. Y yo sí creo que el gobierno debería reconsiderar que en lugar de poner a la persona más radical, más, como dice él mismo, enamorado de las cuentas individuales, debería poner una persona que tenga la capacidad administrativa para gerenciar algo como eso, pero que tenga también las condiciones para crear confianza, porque no es el director del seguro el que va a resolver el problema del seguro, lo he dicho, o sea, eso tienen que resolverlo con leyes, eso va por fuera. Pero la persona que tiene ahí tiene que pensar que la gente ya no va a aceptar que se pierdan 20.000 dosis de fentanilo de nuevo. Gracias, licenciado Argote. Aquí tenemos una pregunta del público, el ingeniero Francisco Pérez, Sociedad Civil. Vamos a dar oportunidad para que, a ver si alguien le lleva el micrófono ahí, por favor. Buenas tardes, honorable Alain, doctora Yareli y los demás diputados públicos, doctora Argote. Por algunas de las preguntas casualmente, trataría alguna, pero la verdad es que varios de los diputados han acertado bastante con varias de esas interrogantes. Pero por una de las preguntas que hizo uno de los diputados, cuando se refería al tema de
los beneficiarios. ¿Considera usted que sería conveniente o no partir lo que es el tema, porque el seguro social, si es cierto, si lo vemos en conjunto hay que entender que tiene 4 programas y que el programa que realmente tiene, o se dice que tiene el déficit financiero es el IBM, no así el de maternidad, riesgos profesionales y administración. Entonces ese tema de los beneficiarios creo que es otro tema. Y en efecto, teniendo familiares que son del sistema de salud, casualmente en el seguro, y 2 diputados aquí que son doctores, el tema de salud es una cosa y el tema de las pensiones es otra cosa. En otros países existen instituciones que se dedican específica y exclusivamente al tema de pensiones, que es un tema financiero. Y muchos especialistas por ahí casualmente han planteado la posibilidad de dividir eso. No estoy diciendo que se parte el seguro, pudiera ser todo en la misma institución, o, como algunos han hablado, fusionar en una sola cosa lo que es el sistema de salud del país y dejar el sistema de pensiones como una institución específica. Porque otra cosa, lo que nos sacan del seguro social, tanto al empleador como al obrero, no todo va para nuestra pensión. Hay una fracción mínima que es para la parte del programa de enfermedad y maternidad, o sea, para la parte de atención médica. Y sí, el mayor componente es el que va para el sistema de pensiones. Entonces, pero el sistema de salud del MINSA es totalmente sufragado por el Estado, ya a través de nuestros impuestos, que también nos lo sacan a nosotros. Entonces, por eso mi pregunta de cómo vería usted. Y lo otro, yo coincido con usted con ese tema del otro extremo, de todas estas variables paramétricas drásticas, pero no sé, tengo la sensación de que eso de que va a venir, puede venir, y quizás no al 100% los planteamientos que usted tiene. Si fuera como fuera, es decisión de la Asamblea al final hacer lo que se tiene que hacer. Pregunta, segunda, ¿qué gradualidad? Porque en la ley de 2005 todo lo que se aplicó se hizo de entre el 2006 y algunas cosas fueron graduales hasta el 2013. ¿Cómo usted ve ese aspecto de la gradualidad de la aplicación de lo que sea que se vaya a aplicar? Ya sea en un punto intermedio entre lo que usted plantea y quizás tocar algunas de esas variables paramétricas. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, es un estudio estratégico. Primero estableces el estudio técnico, luego el estudio de mercado, luego el estudio financiero y finalmente estableces la parte administrativa. Lo que te digo es que no puedes poner primero cómo vamos a organizarnos y después qué vamos a hacer, porque la organización es la parte final de qué tipo de estrategia vamos a desarrollar. Entonces yo no elimino cualquiera de esas opciones, pero me parece que antes tenemos que definir, inclusive más allá, qué tipo de país queremos, qué tipo de país pretendemos hacer y qué tipo de seguridad social se adapta a ese país, y sobre esa base podemos estructurar el nuevo seguro social que debe establecer. Yo entiendo lo de los familiares y los hijos y tal que deben ser del Estado. Sin embargo, yo no estaría por eliminar de la ecuación a ningún niño si el Estado no tiene la capacidad para recibirlo ya. O sea, cuando se resuelva esa parte, entonces yo puedo decir, ok, vamos a ir eliminándolo y que el Estado lo cubra. Porque no podemos castigar a los niños por la mala administración que han tenido sus padres. Pero sí, la parte administrativa es lo último que tenemos que ver, y yo sí quiero decir que muchas veces se dicen cosas como que, bueno, como se ha dicho, o sea, con la minera vamos a resolver. O sea, hemos visto, o sea, el déficit de 1.500, 1.700 millones, con 300 millones no se resuelve. Yo estoy planteando 500 millones para empezar, solo porque sé que porque hay 5.000 millones que van para el solidario. Entonces esos 5.000 millones que son del solidario,
apuntalan a eso por unos años. Tantos como, si yo desde ahora empiezo a poner 500, 600, 700, cuando finalmente se acabe ese fondo, ya yo voy a tener ingresos suficientes para cubrirlo, si empezamos lo antes posible. Y si además tenemos el asunto de los 2 salarios mínimos, ese déficit se reduce porque todos estos jóvenes, mira, en el MICTI, sí es verdad, en el solidario hay 1.5 cotizantes por cada jubilado. ¿Por qué? Porque se cerró en el 2008 la entrada. Pero en el mixto hay 151. Por eso cuando alguien se sienta en un programa de televisión y dice, no, es que 1.5, no sé eso. Espérate, es que no es el sistema solidario el que está en crisis. O sea, la parte solidaria, no es el sistema de pensiones el que está en crisis. La parte solidaria del sistema de pensiones es la que está en crisis porque se cerró. Yo digo, el mixto está en crisis porque nadie se jubila con menos del 30%. Pero si yo soy un actuario, diría, no, ese problema no tiene ningún problema, porque eso cuadra. Eso sí, que vas a ganar 25% de tu salario, pero cuadrado está. Ahí no hay problema, es un problema financiero y esa parte financiera está resuelta. Solo hay que resolver el problema de solidario y eso se dice, y eso no se resuelve con aumento de la jubilación, porque el sistema sigue siendo cerrado. O sea, no importa que tú pongas a los jóvenes 10 años más, si no están poniendo ese sistema. Lo único que vas a hacer es que lo que seguimos pagando más tiempo, pero igual se acaba la plata porque es un sistema cerrado. Entonces, todo tiene que ver con eso, pero lo cierto es que, como pueden ver, existe la posibilidad de resolverlo sin trauma, y yo sí creo que probablemente en algún momento hay que subir el peso, digamos, del pago de empresarios y de trabajadores. Pero no es el momento, porque estamos en desaceleración económica. Lo menos que puedes hacer es quitarle dinero a empresarios y trabajadores en este momento, porque reduces el poder adquisitivo. Al contrario, deberías ver cómo hacemos para que temporalmente, ¿sabes lo que hizo los Estados Unidos en la crisis financiera? Bajó el pago de jubilación. Lo bajó temporalmente. Digo, no en la edad, lo que pagas por la jubilación, la bajó temporalmente. ¿Para qué? Para que tuvieras plata y la economía recuperara. Eso es lo que hay que hacer, no a la inversa. Gracias, licenciado Argote. Siguiente punto, señor secretario. Lo que propongan los honorables diputados. ¿Tiene propuesta en mesa? Presidente, si me da permiso de leer la carta que enviaron del Consejo Municipal para añadir a la misiva que se aprobó en la acta número 2 de la pasada sesión de esta comisión. Adelante, señor secretario. Consejo Municipal del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, República de Panamá. Honorable diputado Miguel Ángel Campos, Santiago de Veraguas. Respetado honorable, recibe usted un cordial y atento saludo de parte de este Consejo Municipal. El objetivo de esta misiva es solicitarle muy respetuosamente nos pueda conseguir una cita con la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para realizar un recorrido a las instalaciones de salud que se mantienen en estado de deterioro, además de mostrarles proyectos que nosotros esperamos que se tomen en consideración o en todo caso, si la comisión mencionada mantiene alguna inspección programada para la provincia de Veraguas, específicamente el Distrito de Santiago, agradeceríamos que se tome en cuenta la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Salud y Medio Ambiente de este soberano Consejo Municipal del Distrito de Santiago para que pueda estar presente y en conjunto poder mejorar la salud y bienestar para nuestra provincia y distrito, agradeciendo su valiosa atención. Atentamente, honorable representante Carlos Cali Ruiz Cortés, presidente del Consejo Municipal de Santiago. Presidente, para que se incluya dentro de la visita programada que fue propuesta la semana pasada por el comisionado Edwin Vergara esta solicitud. Someto a votación para que se incluya lo que ha propuesto el diputado Campos. ¿Los que están de acuerdo? Okay. ¿Ha sido aprobado? Ha sido aprobado, señor presidente. Sí, al no tener más puntos en esta reunión, cerramos la sesión a esta hora. Gracias a todos. Gracias al licenciado Argote por su presentación.